prepárate. Has cruzado un umbral al que la mayoría nunca llega. Y aunque quizás aún no lo sientas del todo, tu despertar espiritual ya no está comenzando, está concluyendo. Mañana, 22 de julio, el sol entra en Leo. Y con él, algo que estaba dormido en tu interior despierta con fuego. Los despertares espirituales no desaparecen. Se transforman. Y esta es la parte de la que nadie habla, el momento en que todo se asienta y quedas de pie en la quietud, no perdido, sino encontrado. Ya no te estás desmoronando. Te estás desplegando. El tránsito de Leo no trae caos. Trae claridad. Y esa claridad arde, porque ahora ya no puedes fingir que estás dormido. Ya no puedes esconderte detrás del proceso de sanación. Lo que comenzó como una búsqueda, se ha convertido en una transición. Y estés preparado o no, estás entrando en ella. Aquí está la verdad, ya has superado el dolor que una vez te quebró, pero aún no has encarnado completamente la versión de ti que ese dolor estaba moldeando. De eso se trata este cambio. No de despertar, sino de encarnar. No de perseguir señales, sino de convertirte en una. Y aquí está lo que nadie te prepara para enfrentar: la paz puede sentirse como pérdida. La quietud puede confundirse con confusión. Cuando ya no estás cayendo a pedazos, puede ser difícil saber qué hacer con tanta plenitud. Pero esa es la prueba. ¿Puedes sentarte en tu propio poder sin destruirlo? ¿Puedes habitar tu verdad sin buscar validación? ¿Has sanado lo suficiente como para dejar de correr? ¿Has visto lo suficiente como para dejar de buscar? Y ahora el espejo se vuelve hacia ti. No para mostrarte quién eras, sino para revelarte quién estás llegando a ser. Mañana, el sol no solo se eleva en Leo. Se eleva en ti. Tu espíritu llegó primero. Tu cuerpo apenas está alcanzándolo. Las realizaciones llegan rápido, pero el sistema nervioso se mueve lento. Ahora está integrando lo que el alma ya sabe. No estás cansado porque estés mal. Estás cansado porque te estás recalibrando. El agotamiento, los antojos, las oleadas emocionales, no son regresión. Son realineamiento. Tu frecuencia está cambiando, y tu cuerpo está aprendiendo a sostener esa luz. Las cosas que antes te adormecían ahora resultan insoportables. Lugares llenos de gente, conversaciones rápidas, ruido superficial, todo eso te agota. No es debilidad. Es tu intuición negándose a estar en espacios donde tu verdad no es bienvenida. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que están retrocediendo porque los fuegos artificiales desaparecieron. Pero no es una caída. Es el aterrizaje. Así se ve la encarnación. Es más lenta, más profunda, más silenciosa. Leo no exige espectáculo. Invita a la presencia. Te despoja de lo que nunca fue real y te reta a vivir sin máscaras. No quiere que seas más ruidoso. Quiere que seas más honesto. Y cuanto más honesto te vuelves, menos personas permanecen. No estás perdiendo amigos. Estás perdiendo roles. Estás dejando atrás la versión de ti que necesitaba aprobación para sentirse real. Si últimamente la conexión con otros se siente más difícil, esta es la razón: no eres el mismo. El ritmo antiguo ya no se ajusta a tu nueva energía. Conversaciones que antes sentías electrizantes ahora te dejan vacío. No estás frío. Estás claro. Y aquí está otra verdad que nadie menciona: cuanto más avanzas, más solitario puede parecer, pero más auténtico se vuelve todo. Esta es la distancia entre el desapego y la devoción. No hacia otros, sino hacia tu propia alineación. No estás desapareciendo.
Te estás afinando. Y quienes realmente te ven, te reconocerán sin necesitar una explicación. El resto, estaban destinados a encontrar la versión de ti que ya no existe. Aquí es donde el cambio se vuelve sagrado. Dejas de demostrar. Dejas de actuar. Empiezas a proteger tu paz como si fuera lo más valioso que tienes, porque ahora sabes que lo es. Antes perseguías claridad. Ahora anhelas el silencio, no porque estés confundido, sino porque las respuestas ya no gritan. Susurran. Y por fin te has vuelto lo suficientemente silencioso para oírlas. Tu sistema nervioso ya no quiere estimulación. Quiere seguridad. No desea altos y bajos. Quiere regulación. Por eso la quietud ahora se siente como hogar, y el caos como una amenaza. Antes, el universo te enviaba señales como luces parpadeantes. Ahora habla en sutilezas, una brisa, una mirada, un instante de paz en medio de la nada. Así es como se ve la confianza cuando ya no necesita pruebas. No estás siendo puesto a prueba. Estás siendo invitado. No a más crecimiento, sino a encarnar lo que ya sabes. No a más trabajo con tu sombra, sino a pararte bajo el sol. No estás aquí para sanar eternamente. Estás aquí para vivir sanado. Leo no exige que brilles para otros. Te pregunta si eres lo suficientemente valiente para brillar para ti. Si puedes permanecer en tu luz sin encogerte, sin explicarte, sin pedir permiso. Este nuevo capítulo no llega con fuegos artificiales. Llega con discernimiento. La capacidad de decir no sin culpa. La claridad para marcharte sin necesidad de un cierre. La fortaleza de elegir la paz por encima de la demostración constante. No te estás alejando. Estás deshaciendo capas del yo que fueron construidas sobre la aprobación, sobre la supervivencia, sobre el ruido. El fuego de Leo no te destruye. Derrite lo que no es tuyo. Lo notarás en los pequeños gestos. Dejas mensajes sin responder por más tiempo. No contestas invitaciones que no se alinean. Dejas de entretener lo que no se siente como verdad. Y no es porque estés amargado. Es porque tu alma, por fin, está llena. Ya no necesitas atención para sentirte visto, ni acuerdo para sentirte claro. Tu alineación es suficiente. Esta es la claridad espiritual para la que nadie te prepara, cuando ya no te disparas ante todo, pero tampoco te impresiona nada. No estás persiguiendo significado. Estás haciendo las paces. No estás esperando señales, porque te has convertido en una. Ya no estás buscando respuestas en las estrellas. Ahora las oyes en los espacios entre tus pensamientos. Ya no buscas señales en el reloj ni en el cielo. Has aprendido a leer tu propia respiración. Has dejado de desear confirmaciones, no porque hayas dejado de sentir, sino porque el único espejo que confías ahora es la forma en que se siente tu energía cuando estás solo. No es desapego. Es devoción a tu propia frecuencia. Es caminar lejos cuando algo no se siente bien, sin necesidad de inventar una historia para justificarlo. Tu claridad ofende a quienes aún viven confundidos. Tu calma parece frialdad para quienes siguen enganchados al caos. Pero ya no te apresuras a dar explicaciones. Dejas que tu paz hable más fuerte de lo que tu defensa jamás podría. No es que ya no te impresione el mundo. Es que no te conmueve lo que antes te desbordaba. No es que seas pasivo. Es que tu poder ahora se expresa en la quietud. No porque nada te afecte, sino porque no todo merece una reacción. Has dominado el arte de no encogerte para que los demás se sientan cómodos. Has dejado de ser digerible, porque la autenticidad no necesita permiso.
Esta es la parte del despertar que nadie escribe, cuando miras a tu alrededor y te das cuenta de que ya no estás buscando la luz, porque la estás protegiendo dentro de ti. Dejas de repartir partes de ti solo para ser comprendido. Dejas de ofrecer explicaciones que nunca cambiaron nada. Hay una libertad inmensa en dejar de ser visto, no porque te estés ocultando, sino porque ya no necesitas ser observado para sentirte real. Aún sientes profundamente, pero ya no haces una escena. Has comprendido que las emociones sagradas no siempre necesitan una audiencia. Perdonas en silencio, lloras con suavidad, te despides en calma. Y nada de eso es debilidad. Es sabiduría. Dejas que las personas se vayan sin alargar la mano. Dejas de buscar cierre, porque tu paz se convirtió en la respuesta. Esta versión de ti no grita, no suplica, no ruega. Simplemente permanece, enraizada, firme, entera. Has dejado de esperar que las personas te encuentren a mitad de camino. Te diste cuenta de que ese ya no es tu lugar. Has hecho las paces con ser malinterpretado, porque tu estabilidad habla más fuerte que cualquier justificación. Y lo hermoso es que aquí no estás solo. No estás vacío. Estás, por fin, lleno de una forma en que nunca lo estuviste antes. Te tomas más tiempo antes de responder. Hablas menos, pero dices más. Observas todo, pero no todo merece tu energía. Tu paz ahora es privada. Tu crecimiento, sagrado. Tu presencia, completa. Y tu alma ya no necesita permiso para expandirse. Ya no temes perderte de algo. Ya no hay presión por demostrar nada. Has entrado en una etapa de encarnación tranquila, donde simplemente ser es suficiente. Y cuando el mundo grita, tú no aumentas el volumen. Te acercas al silencio, porque es allí donde tu verdad se escucha con más fuerza. Ya no te apresuras a convertirte en algo. Estás recordando que ya lo eres. No estás esperando a que la vida te dé señales. Te has vuelto fluido en tu propio saber. Así que cuando otros buscan sentido, tú ya no les entregas mapas. Les ofreces espejos, si tienen el valor de mirar. Porque ahora lo sabes, nunca estuviste aquí para impresionar. Estuviste aquí para encarnar. Y, por fin, estás en casa dentro de ti. Llega un punto en el que la búsqueda de señales se disuelve. No porque hayan dejado de aparecer, sino porque el alma ha aprendido a reconocerse sin reflejos. Aquí es donde empieza a aterrizar la luz de Leo. No en la superficie, sino en la médula. El sol en Leo no solo ilumina, expone, purifica. Llama a la versión de ti que ya no cabe en las cajas diseñadas para ser entendidas por otros. Aquí ya no hay espacio para el espectáculo. No en las conversaciones, ni en las decisiones, ni en tu energía. Lo que no es verdadero se quema rápido. Lo que no está enraizado, se cae. Y a medida que este fuego solar se expande, todo lo que antes era cómodo en su falsedad comienza a sentirse insoportable. No como castigo, sino como preparación. En este espacio, el silencio se vuelve sagrado. No es vacío. Es señal. Es en la quietud donde la claridad habla con más fuerza, y rara vez dice lo que el ego quiere oír. Leo no busca validación. Encarnación. No pide ser visto. Se vuelve imposible de ignorar. Esta temporada trae consigo un reconocimiento profundo. La autenticidad no es un disfraz para impresionar. Es la decisión silenciosa de existir sin explicación. Incluso cuando el mundo solo entiende ruido, incluso cuando las relaciones tiemblan, cuando las conversaciones dejan de resonar, cuando sientes que eres demasiado o no suficiente, no estás rompiéndote. Estás emergiendo.
Estás cruzando ese umbral donde la versión de ti que solía buscar aceptación ahora solo busca alineación. Y bajo la luz de Leo, la alineación se vuelve innegociable. Donde antes había hambre de pertenencia, ahora hay discernimiento. No todos están destinados a caminar al lado de lo que es soberano. No toda presencia sabe cómo sostener lo que es real. Este cambio muchas veces llega sin aviso. A través de una conversación que de pronto no tiene sentido. A través de un espacio que empieza a sentirse pesado. A través de una risa que ya no toca el corazón. Es sutil, pero absoluto. Y aunque la mente intente justificarlo, el alma siempre lo sabe. Durante la temporada de Leo, la creación se convierte en medicina. No para escapar, sino para expresar. No para ser elogiado, sino para ser testigo de uno mismo, primero. Luego, quizás, por otros. No se trata de convertirte en algo más. Se trata de soltar lo que nunca fue verdadero. Y en ese proceso, el propósito deja de ser una meta, y comienza a ser un ritmo. Una devoción sutil. Una forma de vivir. Una forma de escuchar lo invisible, y elegirlo de todos modos. Muchos confunden la quietud de esta etapa con vacío. Pero no es vacío. Es espacio. Un campo despejado de ilusiones, donde por fin algo verdadero puede crecer. Y en ese campo, empiezan a germinar las semillas del verdadero poder. Un poder que no domina, sino que eleva. Que no grita, pero resuena. Que no necesita ser reconocido para ser real. Leo enseña que la visibilidad no significa nada si lo que se muestra es solo una máscara. Que la verdadera radiancia no tiene que ver con el brillo, sino con la constancia. Con la presencia. Con la paz. Aquí ya no hay prisa, ni competencia, ni urgencia por ser más espiritual, más despierto, más evolucionado. Solo queda un regreso sereno a lo estable, a lo sincero, a lo guiado por el alma. Esta claridad no exige que los demás entiendan. No necesita que el universo demuestre nada. Camina como verdad, con el fuego silencioso de quien ya no corre. Y sí, todavía habrá dudas, preguntas, movimientos. Pero ahora aterrizan distinto. No como tormentas, sino como brisas pasajeras. Porque lo que está anclado ya no teme al clima. Lo que está integrado ya no necesita experiencias intensas para sentirse vivo. Y lo que está completo ya no busca reflejos para recordar quién es. El sol en Leo le recuerda al alma, tú no eres la actuación. No eres la historia contada para ser entendida. Eres la esencia debajo de todo. La presencia que queda cuando el aplauso se apaga. Es aquí donde comienza el verdadero trabajo. No en volverse iluminado, sino en permanecer encarnado. Especialmente cuando nadie está mirando. No reaccionando al mundo, sino irradiando hacia él. No persiguiendo el fuego, sino convirtiéndose en el calor que permanece. Llega un momento en todo camino interior en el que la búsqueda misma comienza a disolverse, sin fuegos artificiales. No porque hayas dejado de crecer, o de sentir, o de importar, sino porque ya no necesitas la intensidad para recordarte que estás vivo. Esa es la evolución de la que nadie habla. El instante en que la paz deja de parecerte extraña, y la quietud ya no se siente como ausencia, sino como presencia. Las señales que antes te perseguían a través del reloj, las canciones, las letras o las conversaciones empiezan a quedarse en silencio. No porque algo esté mal, sino porque, por fin, algo está bien. Has alcanzado una frecuencia en la que ya no se necesita prueba. Donde el sentido no tiene que gritar en símbolos. La sincronicidad que antes venía a sacudirte, ahora se retira, no para abandonarte, sino para confiar en ti. Porque en esta etapa,
el universo deja de tomarte de la mano y empieza a observar cómo caminas. Y sí, ese silencio puede inquietar. Puede que mires al cielo o recorras el día buscando dónde quedó la magia. Pero la verdad es que la magia ya no está afuera. Está dentro de ti. La absorbiste. La integraste. El mundo ya no tiene que devolverte tu verdad, porque has comenzado a vivirla. Aquí es donde entra la energía de Leo, no para encender otro fuego, sino para mostrarte que siempre lo llevaste contigo. La llama de la expresión, de la encarnación, de la verdad propia sin disculpas. Ya no es espectáculo. Es presencia. Y en esta luz, ya no queda ningún lugar donde esconderse. Ni detrás de roles, ni de rituales, ni siquiera de la idea de sanar. Porque ahora no se trata de lo que haces, sino de quién eres mientras lo haces. El malestar que aún puede aparecer en tus relaciones, en tus rutinas, incluso en tu cuerpo, no es resistencia. Es una señal clara de que estás superando lo que fue construido en medio del caos. Que tu sistema nervioso se está recalibrando hacia un nuevo tipo de estabilidad. Que tu alma está finalmente liderando, y tus hábitos apenas están empezando a ponerse al día. Es posible que algunas conexiones se sientan más frágiles ahora. Conversaciones que antes encendían tu curiosidad, ahora parecen huecas. Energías que antes tolerabas, ahora te resultan ásperas. No es desconexión. Es discernimiento. Ya no estás disponible para lo que te agota. No porque te hayas vuelto distante, sino porque te has vuelto preciso. Ya no estás buscando tu propósito en las estrellas. Lo estás anclando en lo cotidiano. En cómo te presentas en tu mañana. En cómo hablas con los demás cuando nadie te escucha. En cómo eliges la quietud por sobre la reacción, la presencia por encima del ruido. Eso es lo que enseña Leo. No como ser visto, sino como ser verdadero. Especialmente cuando estás siendo visto. No estás aquí para impresionar. Estás aquí para alinearte. Para despojarte de lo que era una actuación y vivir solo desde lo que queda cuando nadie aplaude. Esa es la claridad que nadie espera. Cuando dejas de preguntar ¿qué sigue? Y empiezas a preguntar ¿qué es real? Y desde esa pregunta, comienza a desplegarse una nueva capa. Ya no eres el buscador, sino el guía. Ya no eres el herido, sino el entero. Comienzas a notar cuando algo resuena, no desde la esperanza, sino desde la verdad. Dejas de perseguir maestros, y comienzas a convertirte en un espejo. No porque lo hayas planeado, sino porque has atravesado suficiente fuego como para llevar luz en tus palabras, en tu silencio, en tu presencia. Esta es la fase de encarnación espiritual, donde el crecimiento continúa, pero en silencio. Donde las lecciones aún llegan, pero ya no como tormentas, sino como susurros. Donde tu poder ya no proviene de saberlo todo, sino de confiar en ti mismo en medio de lo desconocido. Si esto se siente nuevo, si esta quietud te parece extraña, entonces vas bien. Eso significa que estás justo a tiempo. La mente puede seguir buscando la vieja intensidad, las señales y las revelaciones, pero el alma ha dejado de correr. Está lista para vivir. Y en toda su cruda iluminación, la temporada de Leo viene a recordártelo, este no es el final de tu camino. Es el comienzo de caminarlo completamente despierto. Hay un tipo de transformación que no se anuncia. No llega con un clímax espiritual, ni con un mensaje del cielo. Solo se siente como una comprensión silenciosa que empieza a florecer bajo todo lo que antes cuestionabas. Las preguntas siguen ahí, por supuesto, pero ya no exigen respuestas. Ya no son gritos de desesperación, sino invitaciones a la presencia. Curiosidad sin ansiedad. Asombro sin urgencia. Ya no se trata de arreglar.
Se trata de presenciar. Presenciar cómo el ser evoluciona, no porque algo esté roto, sino porque la expansión es el estado más natural del alma. Y en esta etapa, bajo la luz constante del sol, la expansión ya no se ve como saltos dramáticos ni como descargas cósmicas. Se manifiesta como consistencia, como repetición sutil, como el arte de aprender a vivir en alineación sin necesitar que el mundo se acomode para ti. Bajo la luz de Leo, las máscaras comienzan a quemarse. No como castigo, sino con precisión. Los roles usados por aprobación o protección pierden sentido. Ya no hay espacio para una profundidad performativa. Solo queda lo real. No el yo construido, no la estética espiritual, sino la esencia. Lo que permanece cuando el relato termina y la luz del escenario se apaga. Y lo que surge entonces es algo inquebrantable. Porque el núcleo de este viaje nunca fue impresionar. Siempre fue llegar a ser inevitable. Inevitable en tu verdad. Inevitable en tu claridad. Inevitable en una expresión que no busca validación, sino que se manifiesta porque sí. Porque el alma, cuando se libera de la supervivencia, siempre habla. No en volumen, sino en constancia. Lo que emerge ahora no es el estudiante del despertar. Es el artista de la encarnación. Alguien que no busca iluminación, sino que decide vivir como luz. Vivir suave, pero soberano. Presente, pero imperturbable. Bondadoso, pero ya no disponible para distorsiones. Esta es la sabiduría que no se esfuerza por enseñar. Simplemente existe. Se percibe en cómo se sostiene el espacio, en cómo se honra el silencio, en cómo se respeta lo invisible. En cómo alguien entra en una habitación y la energía cambia. No porque lo intente, sino porque está anclado. Hay una madurez en esta estación que a menudo pasa desapercibida. No es glamorosa. No está de moda. No vende talleres ni retiros. Pero es la expresión más profunda del crecimiento, un sistema nervioso regulado. Un límite honesto. Una respiración antes de reaccionar. Estas son las prácticas que nadie publica. Las transformaciones que no son estéticas, pero son reales. Son duraderas. Y lo cambian todo. Las relaciones empiezan a evolucionar, no siempre fortaleciéndose, sino muchas veces disolviéndose. No como un fracaso, sino como una plenitud. Porque cuando la integridad se encarna, el vínculo ya no se construye desde la necesidad. Se construye desde la resonancia. Desde la claridad. Desde una verdad que no suplica ser oída, solo espera ser encontrada. El alma ya no busca espejos. Busca espejos con profundidad. Reflejos que no solo repitan, sino que desafíen. Que no solo validen, sino que afilen. Todo lo que sea menos que eso, comienza a sentirse sin peso. No como liberación, sino como vacío. Y así, esta temporada se convierte en una depuración natural. No por imposición, sino por frecuencia. Algunas conversaciones se sienten demasiado ruidosas, demasiado rápidas, demasiado superficiales. Algunos entornos, demasiado estimulantes. Algunos patrones, simplemente imposibles de habitar. Porque lo que antes pasaba por cómodo, ahora se revela como disfraz. Y la autenticidad, que antes parecía una meta lejana, se convierte en el mínimo indispensable. Aquí, incluso el propósito se suaviza. Deja de ser una cima a conquistar, y se convierte en un río al que se entra. Fluye sin aplausos. Cambia de forma constantemente. No pide control, sino entrega. No pide espectáculo, sino presencia. Y, sobre todo, pide ser vivido. No definido.
Esta es la gracia escondida del fuego de Leo. No la chispa que inicia algo, sino la llama que revela lo que siempre fue real. La fuerza que no ruge, pero irradia. La verdad que no exige atención, pero la convoca con su quietud. Y esa quietud se vuelve sagrada. No como silencio, sino como soberanía. El tipo de soberanía que puede sentarse en la incomodidad sin reaccionar, que puede decir no sin culpa, que puede celebrar sin testigos, que puede llorar sin performance. Hay una profundidad de madurez espiritual que llega aquí. Una que ya no divide la vida en sagrada y mundana. Una que ve lo divino en lavar los platos, en los pasillos del supermercado, en el contacto visual, en elegir la paz en lugar de tener razón. Este no es el fin del camino. Es la disolución de la ilusión de que había un destino que alcanzar. Y quizá esa sea la verdadera iniciación, cuando desaparece el buscador, y todo lo que queda es el alma. Serena. Encarnada. Íntegra en su silencio. Así, el viaje no termina en silencio, sino que se transforma en certeza. Certeza que ya no necesita probar, ni representar, ni buscar. No porque el buscar estuviera mal, sino porque te trajo hasta aquí, a la quietud sin estancamiento, a la profundidad sin drama, a una verdad que simplemente vive, respira e irradia. Ya no estás despertando. Estás despierto. No porque ahora todo tenga sentido, sino porque ya no lo necesitas. Ya no te arrastran todas las preguntas, ni te desgarran todos los cambios. Las tormentas vienen, pero no te llevan. Se encuentran con alguien enraizado. Alguien que recuerda quién es, incluso cuando el mundo lo olvida. Alguien que ya no necesita el ruido, porque su quietud habla más fuerte que cualquier defensa. Estás completo, no porque no quede nada por sentir, sino porque ya no necesitas demostrarlo. La madurez espiritual no grita. Camina. Camina con firmeza, con dulzura, con intención. Y en este caminar, el alma ya no necesita confirmación externa. Ha aprendido a escucharse. Has aprendido a escucharte en el silencio. En esa pausa antes del impulso. En esa respiración que ya no busca controlar lo que pasa afuera, sino contener lo que vive dentro. Tu energía ya no necesita ser comprendida por todos, porque tú mismo ya no te abandonas por ser entendido. Hay una fidelidad nueva que nace de esta etapa, la fidelidad a tu frecuencia, incluso cuando no encaja con lo que antes llamabas hogar. Te das cuenta de que algunas conexiones no desaparecieron, simplemente se disolvieron suavemente en su falta de verdad. Que algunas relaciones que antes te sostenían ahora te sofocan. Y que no es rechazo, es claridad. No es desamor, es integridad. No estás huyendo de nadie. Estás volviendo a ti. Lo notarás en lo sutil, mensajes que dejas sin abrir, porque ya no sientes la obligación de responder a todo. Invitaciones que no aceptas, no por rencor, sino porque tu cuerpo no encuentra allí descanso. Espacios donde antes sentías pertenencia ahora te pesan. Y no se trata de drama. Se trata de discernimiento. Ya no te interesa tanto ser escuchado. Te importa ser sentido. Te importa que tu verdad tenga espacio, aunque no sea celebrada. Porque aprendiste que no todo lo que vibra alto hace bien. Que no todo lo que brilla es luz. Que la energía también se disfraza, y que a veces, lo más iluminado se presenta en lo más simple, en lo más silencioso, en lo más invisible para quienes aún buscan fuegos artificiales. La espiritualidad real no siempre es llamativa. Es la elección de no traicionarte. De no suavizar tu intuición por miedo a incomodar. De decir que no, sin necesidad de explicaciones. De dejar ir, sin necesitar cerrar ciclos como si fueran puertas con llave. A veces,
lo más amoroso que puedes hacer por ti es soltar sin entender del todo. Porque tu alma ya no negocia con lo que le apaga. Ya no se adapta a lo que la encierra. Has empezado a vivir desde un lugar donde la expansión no se grita. Se respira. Donde la coherencia se ha vuelto tu nuevo lenguaje, y la paz no es un destino, sino una postura. Y claro, esto puede hacer que parezcas distante. Frío. Indiferente. Pero no es eso. Es que por primera vez estás tan presente en ti que el mundo ya no puede arrastrarte como antes. Ya no respondes a todo estímulo. Ya no te entregas por ansiedad. Ya no haces pactos con tu vacío. Te sientes completo de un modo que antes parecía imposible. No porque lo tengas todo, sino porque ya no te falta a ti mismo. Y eso lo cambia todo. Cambia cómo caminas, cómo hablas, cómo eliges. Cambia incluso cómo amas. Porque ahora no amas desde el hambre, sino desde la plenitud. Y en ese amor completo, muchas veces también hay soledad. No una soledad triste, sino una soledad serena. Una que no duele, porque no es falta. Es abundancia. Es espacio interno no invadido. Es tu alma al fin respirando sin presión. Aquí, las relaciones se transforman. Algunas desaparecen con elegancia. Otras, simplemente se quedan atrás. No por falta de cariño, sino porque ya no pueden sostener tu verdad. Y tú tampoco puedes seguir encogiéndote para pertenecer. Te das cuenta de que no se trata de cuántos se quedan, sino de cuántos te ven de verdad. De los que pueden sostener tu claridad sin proyectarse. De quienes no se asustan cuando eliges tu paz por encima de la validación. De quienes no quieren que vuelvas a ser quien fuiste, sino que celebran lo que estás llegando a ser. Y eso es raro. Porque el mundo no está acostumbrado a la verdad que no se disfraza. A la luz que no busca iluminar a todos, sino solo brillar desde su centro. A la presencia que no se disculpa por no participar del caos. Así que sí, hay momentos en que todo parece más silencioso. En que ya no hay señales constantes ni coincidencias mágicas a cada paso. No es que se hayan ido. Es que ya no las necesitas. Porque aprendiste a leerte sin intermediarios. Porque la intuición ya no grita. Susurra. Y tú al fin estás lo bastante en calma como para oírla. Este es el tramo que pocos describen, cuando dejas de buscar y empiezas a habitar. Cuando lo sagrado deja de ser extraordinario, y se convierte en lo cotidiano. En cómo sostienes una mirada sin querer cambiar al otro. En cómo eliges no defenderte porque tu paz vale más que una explicación. En cómo caminas con tanto arraigo que ya no necesitas empujar nada para avanzar. Has comprendido que no todo lo que se va es pérdida. Y que no todo lo que permanece es ganancia. Lo importante no es el número de vínculos, sino la verdad con la que se sostienen. Has dejado de querer ser entendido para empezar a ser fiel. Y esa fidelidad a ti mismo no necesita testigos. No estás desapareciendo. Estás depurando. No estás dejando de sentir. Estás dejando de dramatizar lo que ya no tiene sentido. Porque ahora sabes que tu energía no es para todos. Y eso no te hace menos amable. Te hace más consciente. Estás aprendiendo a cuidar tu luz. No a ocultarla, sino a no desperdiciarla. Y eso también es madurez espiritual, decir aquí no sin sentirte cruel. Marcharte sin necesidad de herir. Cerrar sin hacer ruido. Y cuando algo no encaje, no insistir. Porque has aprendido a reconocer lo real desde el cuerpo, no desde el deseo. A veces no es el mundo el que se vuelve más ruidoso, es tu silencio el que se vuelve más evidente.
porque cuando dejas de reaccionar a todo lo externo, te enfrentas por fin a lo que siempre estuvo dentro, la voz que evitabas oír, la incomodidad que maquillabas con distracción, el miedo al vacío que confundías con necesidad de estímulo. Pero ahora no corres. Te quedas. Y eso lo cambia todo. Ahora puedes estar contigo sin ansiedad. Puedes sentarte en tu propia energía sin buscar escapar. Y esa es una de las formas más puras de amor propio, no necesitar ruido para sentirte vivo. Has dejado de ser un campo abierto a todo. Has puesto límites. No como murallas, sino como filtros. No para protegerte del mundo, sino para protegerte de ti mismo cuando olvidabas lo que mereces. Ya no te tragas todo lo que te dicen. No todo consejo es sabiduría. No toda guía es genuina. No todo abrazo es sostén. Y no todo, te quiero, significa presencia real. Porque aprendiste que la verdad se siente antes de entenderse. Que la coherencia tiene un ritmo que no puede fingirse. Y que la vibración no miente, aunque las palabras suenen dulces. Entonces eliges distinto. No con juicio. Con claridad. Te alejas de lo que no se siente limpio. De lo que no respeta tu silencio. De lo que exige una versión tuya que ya no existe. Porque ya no te interesa agradar. Te interesa ser paz. Y si esa paz incomoda, aprendes a no disminuirla para calmar a los demás. Tu expansión no pide permiso. No se disculpa. No se explica. Porque ya no necesitas validación externa para sentirte completo. Esa es la verdadera raíz de esta etapa, la autonomía energética. No depender de estímulos, personas, señales o circunstancias para sostenerte. Caminar en tu eje sin agarrarte a nada. Sentirte estable sin tener que convencerte de nada. Solo por estar ahí. Presente. Real. Y sí, puede sentirse raro. Porque estás saliendo del viejo contrato, ese donde eras amado por lo que dabas, por cómo cumplías, por cuánto te adaptabas. Pero tú ya no negocias amor por pertenencia. No buscas quedarte donde tienes que achicarte. No te entusiasma la conexión que exige traicionarte. Ahora observas más de lo que hablas. Sientes más de lo que compartes. Y no porque te cierres, sino porque aprendiste el valor del silencio. Ese que no calla, sino que honra. Que no evade, sino que contiene. Ese tipo de silencio que no es ausencia, sino presencia plena. Has comprendido que no necesitas demostrar tu proceso. Que tu evolución no es un espectáculo. Que el crecimiento más real es invisible para el ojo ajeno. Y en medio de eso, te das cuenta de que ya no necesitas tantas respuestas. Que las preguntas siguen, pero ya no te desarman. Ya no las haces desde el vacío. Las haces desde la curiosidad. Desde la aceptación. Desde la paz de no tener que saberlo todo para confiar. Porque ya no buscas certezas, buscas alineación. Y eso no se encuentra en lo mental, sino en lo vibracional. Lo notas en tu cuerpo. En cómo reacciona ante lo que antes toleraba. En cómo se cierra ante lo que no es auténtico. En cómo se relaja cuando estás donde perteneces. Tu sistema nervioso se está recalibrando. Ya no quiere euforia. Quiere seguridad. Ya no necesita intensidad. Necesita regulación. Porque tu alma ya entendió que vivir al límite no es sinónimo de estar vivo. Y todo esto te hace más selectivo. No por superioridad, sino por respeto. A tu tiempo. A tu energía. A tu corazón. A tu proceso. Porque ya no te fragmentas para encajar.
Ya no te apagas para gustar. Ya no finges interés donde no hay resonancia. Y ya no te quedas donde no hay reciprocidad energética. Las conversaciones huecas te aburren. Las dinámicas superficiales te agotan. Las multitudes te saturan. No porque seas insensible, sino porque tu sensibilidad se ha afinado tanto que ya no tolera lo que no está en verdad. Y aunque a veces duela, lo agradeces. Porque ahora puedes distinguir con nitidez lo que es real de lo que es ruido. Ya no eres un buscador perdido. Eres una presencia anclada. Y eso transforma todo. Porque ahora no necesitas que los demás te entiendan. Solo necesitas ser fiel a ti. Tu brújula ya no apunta a la aprobación. Apunta a la autenticidad. Aunque eso implique caminos más solitarios, decisiones más valientes y espacios más silenciosos. No se trata de vivir en aislamiento. Se trata de no sacrificarte por conexión. De no hacerte pequeño para ser aceptado. De no regalar tu energía como si fuera infinita. Se trata de entender que tu luz no está para encajar, sino para iluminar lo que es verdadero. Y que esa luz incomodará a quienes aún viven en la sombra de sus propias máscaras. Aquí es donde muchos confunden tu calma con frialdad. Tu discernimiento con juicio. Tu límite con dureza. Pero ya no corres a explicarte. Ya no buscas ser defendido. Dejas que tu paz hable por ti. Porque sabes que la gente solo puede ver hasta donde se ve a sí misma. Y tú ya no estás dispuesto a volverte menos claro para ser menos molesto. Ahora sabes que lo verdadero no necesita convencer. Solo necesita ser. Y tú has elegido ser tú. Sin adornos. Sin justificaciones. Sin versiones editadas. Solo tú. Íntegro. Real. Sereno. Presente. Y desde ese lugar, donde ya no buscas probarte, algo dentro empieza a suavizarse. No se trata de debilidad, sino de descanso. El alma deja de apretar los puños y empieza a abrir las manos. No para pedir, sino para soltar. Porque ya no hay nada que quiera sostener a la fuerza. Ni vínculos, ni identidades, ni narrativas que se quedaron atrás. Has comprendido que no se pierde lo que es tuyo por verdad. Se pierde lo que fue tuyo por necesidad. Y eso, aunque silencioso, es una revolución interna. Porque no hay transformación más radical que elegirte en lo cotidiano. No desde la exigencia de ser perfecto, sino desde el compromiso de ser real. Ya no necesitas tener un propósito grandioso, solo uno verdadero. Uno que se viva en cómo caminas por la calle, cómo escuchas a alguien que amas, cómo respondes cuando nadie te observa. El propósito deja de ser una meta. Se vuelve una forma de presencia. Y eso es lo que Leo viene a mostrarte, que brillar no es impresionar, es habitarte sin miedo. No tienes que gritar tu verdad. Solo tienes que vivirla. Sin necesidad de ser celebrado. Sin esperar comprensión inmediata. Porque ahora sabes que el reconocimiento más valioso es el que nace de tu propia coherencia. Ya no haces pactos con la duda. Ya no alimentas las versiones de ti que solo servían para ser comprendido. Ahora eliges ser íntegro, aunque eso signifique ser menos aceptado. El fuego de esta temporada no te quema, te revela. Derrite las capas de lo aprendido. Hace caer los disfraces emocionales. Desarma el discurso que ya no vibra con lo que sientes. Y lo que queda, aunque al principio parezca poco, es oro puro, una autenticidad cruda, sin decorado, sin necesidad de validarse a través del eco ajeno. Empiezas a hablar menos. A explicar menos. No porque no tengas nada que decir,
sino porque te das cuenta de que la energía también se expresa en el silencio. En la mirada sostenida. En la decisión de retirarte sin escándalo. En el acto radical de no reaccionar. Has dejado de gastar energía intentando corregir percepciones. La libertad no viene de que te entiendan, viene de que ya no necesitas convencer. Y con esa paz, empiezas a atraer otro tipo de encuentros. Más pausados. Más sinceros. Más arraigados. No hay prisa. No hay euforia. No hay necesidad de acelerarlo todo por miedo a que se pierda. Lo que es real, se sostiene. Lo que no, se disuelve sin drama. Porque tu energía ahora es selectiva. No porque seas elitista, sino porque has dejado de vivir en deuda con tu tiempo, con tu atención, con tu luz. Te vuelves más ligero. Pero no porque cargues menos cosas, sino porque has soltado los apegos que hacían todo más denso. Ya no llevas encima el peso de ser todo para todos. Ya no te defines por cuántas personas te necesitan. Ahora entiendes que ser necesario no es lo mismo que ser amado. Y que el amor real no pide sacrificio constante. Pide presencia genuina, sí, pero no autoabandono. La espiritualidad ya no se siente como una meta elevada, sino como una práctica invisible. Está en cómo cocinas, cómo cuidas tus plantas, cómo respiras antes de responder. No estás tratando de alcanzar lo sagrado. Estás aprendiendo a reconocerlo en lo simple. En lo quieto. En lo sutil. En lo humano. Y con eso, llega una aceptación distinta. Ya no peleas con tu humanidad. No necesitas iluminar cada sombra antes de vivir. Has comprendido que no se trata de estar completamente sanado para merecer amor, sino de estar presente con lo que eres, incluso cuando hay partes rotas. Porque no estás buscando perfección. Estás buscando verdad. Y la verdad, muchas veces, es imperfecta, pero profundamente hermosa. Todo comienza a sentirse más claro. No porque tengas más certezas, sino porque hay menos ruido interno. Has dejado de correr detrás de lo que no vibra contigo. Has dejado de medir tu progreso por cuán alto te sientes. Ahora mides tu avance por cuán en paz estás cuando estás solo. Por cómo descansas en ti, sin exigencias. Sin expectativas. Sin necesidad de narrar constantemente tu proceso para sentir que vale. Las decisiones ya no vienen desde el impulso. Vienen desde el cuerpo. Desde ese sí o ese no que no necesitas justificar. Estás empezando a confiar en tus primeras señales. En ese susurro interno que antes ignorabas porque sonaba demasiado suave. Y ahora lo escuchas. Porque aprendiste que la sabiduría no grita. Susurra. Y que la verdadera claridad no se impone. Acompaña. Este momento no es la cima. Es la raíz. No estás aquí porque terminaste algo. Estás aquí porque por fin te habitaste. No tienes que entender todo lo que sientes. Solo tienes que honrarlo. Y cuando lo haces, el mundo exterior empieza a reflejar esa fidelidad interna. Ya no necesitas señales constantes del universo. Porque te has vuelto tú la señal. Tu sola existencia en coherencia es el mensaje. No hay guías para este punto. Nadie te dice qué hacer cuando ya no estás rompiéndote. Cuando el dolor deja de guiar tus pasos. Cuando no hay grandes revelaciones, ni picos de intensidad, ni momentos místicos a cada instante. Solo hay presencia. Respiración. Una especie de quietud fértil. Y eso es lo que asusta a muchos, el momento en el que la paz llega y ya no hay drama que te distraiga de ti. Pero tú lo sostienes.
Y eso es madurez espiritual. No la capacidad de levitar o de saberlo todo, sino la capacidad de quedarte contigo cuando ya no hay aplausos, cuando la historia ya no necesita ser contada, cuando solo estás tú, tu energía, tu día, tu decisión de elegirte sin testigos. Y ahí, justo ahí, es donde el fuego de Leo no solo ilumina, transforma. Entonces empiezas a notar los detalles. No porque busques sentido en cada cosa, sino porque ahora los ves con otros ojos. El movimiento de una hoja, una conversación que se siente honesta, la forma en que respiras cuando nadie te mira. Todo eso, que antes pasaba desapercibido, ahora se convierte en parte del lenguaje del alma. Has afinado el oído interno. Ya no escuchas tanto para responder. Escuchas para comprender. No a los demás. A ti. La intensidad ya no es tu termómetro. La urgencia ya no es tu impulso. El fuego sigue, pero no arde descontrolado. Es una llama constante. Una que no busca consumir, sino alumbrar. Una que no te pide ser más, sino ser aquí. Con lo que hay. Con lo que eres. Sin adornos. Sin expectativas. Sin necesidad de rendir examen espiritual cada día. Lo sagrado ha bajado del pedestal y se ha sentado contigo en el sofá. El alma, por fin, respira sin exigencias. Ya no tienes que demostrar cuánto has sanado. Ya no tienes que contar todo lo que dolió. La herida sigue ahí, sí, pero ya no te define. No condiciona tus elecciones. No filtra tus relaciones. No sabotea tu descanso. Y cuando alguna vieja emoción regresa, la miras con compasión. No con juicio. Sabes que no es retroceso. Es recuerdo. Y los recuerdos, bien sostenidos, son puentes. No cadenas. Aquí ya no necesitas empujar para avanzar. Lo que se siente forzado, se descarta. Lo que no fluye, se bendice y se suelta. No porque no duela, sino porque sabes que la paz no siempre viene de conseguir algo. Muchas veces, viene de dejar de intentar forzar lo que ya se venció por dentro. Has cambiado el ¿cómo lo arreglo? Por el ¿realmente me sirve seguir aquí? Y esa pregunta, aunque simple, ha sido una puerta. Ya no te defines por cuán despierto estás. Te defines por cuán presente eres. Por cuánto puedes estar en ti sin distraerte. Por cuántas veces eliges no explicarte, sino simplemente ser. Porque eso es lo que ha cambiado, ya no buscas convencer. Te basta con encarnar. No estás en modo escaparate. Estás en modo raíz. No necesitas más escenarios. Necesitas más tierra. Empiezas a hablar con más intención. A elegir el silencio cuando las palabras solo llenarían el aire. Ya no hay prisa por compartir cada proceso. Entiendes que hay cosas que se viven mejor en secreto. No por miedo, sino por respeto. La semilla también crece en lo oculto antes de mostrar su flor. Así es tu proceso ahora, menos visible, más fértil. Menos narrado, más vivido. Y ahí te das cuenta de algo que antes parecía una pérdida. No todo tiene que ser compartido para ser valioso. Lo que estás viviendo ahora es tuyo, no porque esté escondido, sino porque se ha vuelto íntimo. Y lo íntimo ya no se traduce en aislamiento. Se traduce en soberanía. Has dejado de mostrar tu camino como prueba. Ahora lo caminas como elección. No hay urgencia por llegar. Hay gratitud por estar. En esta etapa, ya no necesitas a tanta gente alrededor. No porque no ames, sino porque ya no confundes compañía con conexión.
Has empezado a distinguir entre quién te escucha y quién realmente te recibe. Entre quién te admira y quién te honra. Y esa diferencia, aunque sutil, marca un antes y un después. Porque has dejado de ofrecer tus partes más sinceras a quienes no saben qué hacer con ellas. La soledad ya no te duele. Te habita. No como castigo, sino como contención. Como espacio sagrado donde tu energía se limpia, se recalibra, se fortalece. No estás cerrando puertas. Estás eligiendo a qué les abres. No te estás aislando. Te estás preservando. Porque entiendes que lo que has cultivado internamente no puede exponerse a cualquier viento. No por fragilidad, sino por valor. Y entonces, sin darte cuenta, te vuelves más liviano. Más sereno. Más cierto. Ya no pides permiso para ser quien eres. Tampoco lo gritas. Simplemente lo eres. Incluso cuando no encajas. Incluso cuando no hay eco. Incluso cuando otros aún buscan en el ruido lo que tú has encontrado en el silencio. Ya no necesitas ser entendido por todos. Te basta con no traicionarte. Tu mirada ha cambiado. Ya no escanea el entorno buscando aprobación. Observa. Percibe. Intuye. No porque tengas respuestas para todo, sino porque confías en que sabrás sostener lo que venga. Estás empezando a confiar en tu energía más que en tus planes. En tu coherencia más que en tus estrategias. Y desde ahí, todo se ordena. A su tiempo. A su ritmo. A su modo. Las emociones siguen presentes, claro. Pero ya no te arrastran. Las sientes sin identificarte. Las reconoces sin nombrarte con ellas. No eres tu miedo, tu tristeza o tu nostalgia. Eres quien las mira. Quien las acompaña. Quien no las rechaza, pero tampoco se pierde dentro de ellas. Y esa capacidad de estar contigo sin querer cambiarte, es un acto profundo de amor propio. Uno que no se enseña. Se encarna. El cuerpo también responde a este cambio. Ya no pide extremos. Pide equilibrio. Ya no tolera lo que antes aguantabas por costumbre. Se vuelve más claro. Más sabio. Más honesto. No en palabras, sino en sensaciones. Aprendes a leer tu estómago cuando dice no, aunque tu mente diga sí. Aprendes a respetar tu energía cuando se contrae, aunque el contexto te presione a actuar. Porque ya no vives desde el deber ser. Vives desde el esto me habita o no. Y eso también filtra vínculos. No en drama, sino en claridad. Las conexiones forzadas empiezan a aflojar. Las que ya no vibran se desvanecen con naturalidad. No hay necesidad de peleas. A veces solo hay silencio. Y ese silencio, lejos de ser abandono, es la forma más madura de soltar sin hacer daño. Has aprendido que no todo necesita un final ruidoso. Algunas cosas se cierran con respeto. Otras, simplemente se disuelven cuando ya no hay verdad que las sostenga. Lo valioso ahora no es cuánto te ven. Es cómo te sostienes cuando no te miran. No cuántos te entienden. Sino cuánto te entiendes tú cuando el mundo se queda en silencio. Porque sabes que la vida no te habla siempre con palabras. A veces te responde con ausencia. Con demoras. Con pausas que parecen vacíos. Pero tú ya no temes esos espacios. Has hecho de ellos tu hogar. Y desde esa calma, comprendes, el verdadero poder no es hacer más, sino necesitar menos. No es demostrar. Es encarnar.
No es gritar tu evolución. Es vivirla con tal presencia que no hace falta explicarla. Has dejado de correr detrás de cada señal. Porque ahora reconoces la tuya. Eres señal. Eres dirección. Eres presencia que no compite. Que no impresiona. Que simplemente es. Y aunque aún habrá dudas, movimientos, sacudidas, ya no te quiebran como antes. Porque ya no te construyes sobre certezas. Te construyes sobre conexión interna. Y eso, aunque invisible, es inquebrantable. No porque nunca se tambalee, sino porque ahora sabes regresar a ti, cada vez, sin necesitar que todo afuera esté en orden. Así, en esta última etapa, todo se vuelve más sencillo, al mismo tiempo, más profundo. Ya no hay máscaras que mantener ni roles que cumplir. Solo queda el ser auténtico, desnudo y completo, sin adornos ni justificaciones. La vulnerabilidad ya no es una debilidad, sino una fortaleza que se muestra sin miedo. No porque ya no duela, sino porque has aprendido a sostener el dolor con amor y presencia. Ya no huyes de lo que sientes, lo atraviesas. Es un espacio donde el tiempo se diluye y la prisa pierde sentido. Cada momento es una oportunidad para reencontrarte contigo mismo, para agradecer el camino recorrido, incluso con sus tropiezos y caídas. Has comprendido que cada experiencia fue necesaria para llegar aquí, que no hay errores, solo aprendizajes que fortalecen el alma. No buscas controlar el futuro, porque sabes que la vida fluye mejor cuando confías en sus ritmos, en sus sorpresas. En este punto, las prioridades se clarifican. Ya no persigues metas que no resuenan con tu esencia. Tus decisiones se alinean con lo que verdaderamente importa, con lo que nutre tu bienestar integral. La superficialidad queda atrás. Prefieres lo sencillo, lo genuino, lo que habla directo al corazón. Ya no te dejas llevar por modas ni expectativas ajenas. Eres dueño de tu camino, con sus curvas y rectas, con su luz y sombra. El amor, en esta etapa, se vuelve un acto de entrega consciente. Ya no buscas llenar vacíos ni completar partes fragmentadas. El amor no es dependencia, sino libertad compartida. No es posesión, sino respeto profundo. Te rodeas de quienes celebran tu verdad sin intentar cambiarla, quienes acompañan sin atar, quienes aman desde la presencia y no desde la necesidad. Y tú haces lo mismo. Das amor sin esperar nada a cambio, porque entiendes que el verdadero amor es dar sin condiciones. A nivel espiritual, ya no hay dogmas que seguir ni caminos rígidos. Hay una conexión abierta con el misterio, con lo sagrado que habita en cada instante. Cultivas la gratitud como práctica diaria, reconociendo la magia en lo cotidiano. La espiritualidad ya no es un refugio lejano, sino un hogar interno que te sostiene y guía. En esa conexión profunda, encuentras la paz que trasciende las circunstancias externas. La confianza en ti mismo se ha solidificado. Ya no dudas de tu capacidad para enfrentar lo que venga. Has aprendido que puedes caer y levantarte, que la resiliencia es parte de tu naturaleza. Cada desafío es una invitación a crecer, no una amenaza. Y aunque la incertidumbre siga presente, ya no te paraliza. Te impulsa a avanzar con valentía y humildad, aceptando que no tienes todas las respuestas y que está bien así. Finalmente, en este punto del viaje, reconoces que el proceso no termina. No es una meta final, sino un camino continuo de descubrimiento y expansión. La evolución personal es un río que nunca deja de fluir, y tú eres su cauce consciente. Con cada paso, te acercas más a la esencia pura que siempre estuvo dentro de ti, esa luz que no se apaga, esa presencia que observa sin juicio. Este cierre es también un comienzo, el comienzo de vivir desde la integridad plena, desde la autenticidad sin máscaras, desde el amor libre y la presencia constante.
Es el momento en que te conviertes en el artífice consciente de tu vida, en el creador de tu realidad, en el guardián de tu paz. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado tu forma de estar en él. Y en esa transformación, encuentras la verdadera libertad, la libertad de ser tú, sin pedir permiso ni buscar aprobación, con la certeza de que eres suficiente, completo y valioso tal como eres. Esa es la esencia que queda, la semilla que germina, la luz que nunca se apaga. Así concluye este viaje, pero no termina la historia. Porque tu vida es la historia más auténtica que puedes contar, y cada día es una página en blanco para seguir escribiéndola desde el corazón, con valentía, amor y verdad.